¿Están viendo la pantalla? Sí, la estamos viendo. Tienes eco. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, muy bien. Muy bien. Listo. Buenos días. Mi nombre, los integrantes del grupo, la que le hablan, Daniela Santiago Yamizar y mi compañera Sharon Daniela Salazar Tapias. El artículo que vamos a exponer hoy es la ingesta dietética de proteínas totales animales y vegetales con el riesgo de mortalidad por causa cardiovascular y cáncer. Es un artículo de revisión sistemática de metaanálisis, dosis y respuesta de estudios prospectivos de cortes. Bueno, la publicación se hizo el 20 de mayo del 2020 por la revista Open Access, que es una revista de carácter científico. Los integrantes del artículo, los que hicieron el artículo, está el Sina Nashigi, pero no la pude encontrar. Entonces, incluía a Osmi Saegui, que es un profesor del Centro de Investigación de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, en Irán. Trabajó en el Departamento de Nutrición Comunitaria de la Facultad de Ciencias Nutricionales y Dietética. Está el profesor PhD Walter Willett, es un profesor de epidemiología y nutrición en la Universidad de Harvard. Es un profesor que también dicta en la universidad, en la Facultad de Medicina de Harvard, y en los últimos 40 años se ha caracterizado por hacer un desarrollo y evaluación de métodos y cuestionarios con enfoques bioquímicos para estudiar sus efectos en la dieta de la aparición de enfermedades importantes. Está el doctor Amahat Esmailzadeh. Es un profesor del Departamento de Nutrición Comunitaria de la Facultad de Ciencias Nutricionales y Dietética en la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, en Irán. Trabaja en el Centro de Investigación de Obesidad y Hábitos Alimenticios en Endocrinología y en el Instituto de Ciencias de Metabolismo Molecular en la Universidad de Teherán. Entonces, en resumen, pues el objetivo es examinar y cuantificar pues la posible relación de dosis y respuestas entre la ingesta de proteína total animal y vegetal y el riesgo de mortalidad por todas las causas de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Se hizo un diseño en donde se hizo una revisión sistemática y metaanálisis de estudios prospectivos de cortes, en donde se evalúa la exposición en un intervalo de tiempo si se produce, pues debido a la exposición, la enfermedad. Entonces, estos tipos de investigaciones son observacionales y analíticas, en donde se compara pues la frecuencia de aparición de un evento entre dos grupos y pues uno está expuesto a un factor y en este caso pues el que tiene mayor ingesta de proteínas y el de menor factor que es el de menor ingesta de proteínas. Luego se hizo el diseño de la fuente de datos, la fuente de datos se utilizó PubMed, Scopus, Inside Web of Science hasta diciembre del 2019. La selección de pues el estudio, los estudios prospectivos de cohortes que informan pues las estimaciones de riesgo por mortalidad por todas las causas cardiovasculares. La síntesis de los datos pues utilizaron modelos de efecto pues de alcance para evaluar los tamaños de efectos agrupados. Y en unos intervalos de confianza del 95% para las categorías pues más altas frente a las más bajas de ingesta de proteínas. En pues estos análisis se utilizaron gráficos, gráficos, estudios lineales y no lineales con respecto a la ingesta de proteínas y la mortalidad. Los resultados pues incluyeron 32 estudios prospectivos de cohortes de revisión sistemática y 31 en metaanálisis. Entonces, durante ese periodo de seguimiento fue 3 a 32 años, creo, sí, y se produjeron pues 113.039 muertes, de esas 16.429 por enfermedades cardiovasculares y 22.303 por cáncer.
entre 715.128 participantes. Entonces, los datos concluyentes que fue que la ingesta de proteína total se asoció con un menor riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Pues en los estudios, los resultados que arrojaron fue que el tamaño acumulado fue de 0,94 con un intervalo de confianza de 95 que fue variando de 0,89 a 0,99. Entonces, no alcanza a llegar a ser mayor que 1, por lo tanto es un estudio que es significativo. Y pues su P fue de 0,01 y su índice de heterogeneidad, el I cuadrado, es de 58.4, este sí tiene más heterogeneidad. Ingesta de proteína vegetal se asoció con menor riesgo de mortalidad por todas las causas, que iban de un tamaño de efecto agrupado de 0,92 en un intervalo de confianza del 95%, que vaya de 0,87 al 0,97, con un I cuadrado de 57.5 y con un P igual a 0.03. Entonces, acá nos respalda que pues sí se asocia con menor riesgo de mortalidad por todas las causas. En la introducción, pues en las últimas décadas para la ingesta, pues se ha producido pues una transición a unas dietas más altas en proteínas. Entonces, al ver esta problemática, o sea, bueno, no es un problema, al ver esta creciente popularidad de dietas tan altas en proteína, pues se quería hacer este estudio a ver si es verdad que pueden ser, ayudan como dicen. Dicen que las evidencias sugieren que dietas ricas en proteínas, particularmente proteínas vegetales, son las que disminuyen significativamente las concentraciones séricas de lípidos en la sangre. Entonces, pues querían, otros estudios también arrojan que se ha visto una asociación positiva entre que una mayor ingesta de proteínas, pero de origen, en este caso animal, se asocia con causas de muerte por cáncer y enfermedades cardiovasculares. Entonces, como varios estudios constataron que el consumo de proteínas animales estaba asociado con un mayor riesgo de mortalidad, mientras que otras no informaron de esa asociación significativa, pues ahí está el porqué, pues así del estudio. Entonces, realizaron un metaanálisis sistemático de la revisión y dosis y respuestas de estudios prospectivos de cortes, y lo que hicieron fue resumir pues esa asociación entre la ingesta de proteína en la dieta y el riesgo de mortalidad por todas las causas. Acá en los métodos que se utilizaron, pues los resultados de la revisión sistemática y el metaanálisis notificaron sobre la base de los elementos de presentación de informes preferidos para la revisión sistemática, que es el PRISMA, que es una directriz de metaanálisis. Son unos criterios, son 27 ítems donde dan como un modelo para guiarse y cómo presentar las revisiones sistemáticas y los artículos de revisión sistemática y metaanálisis. La estrategia de búsqueda, pues se realizaron una búsqueda sistemática de todos los artículos publicados hasta el 31 de diciembre del 2019, de bases de datos de línea que incluían pues PubMed, Medline, Easy Web of Science, Scopus, y pues no había limitación, ni siquiera, no tuvieron limitación ni en el lenguaje ni en el tiempo de la publicación. Entonces, en la tabla complementaria 1, en el artículo, pues hacen como, pues ayudan, dan como un ejemplo de cómo pueden ustedes utilizar, cómo poder buscar en estas plataformas, y pues ahí está la tablita. Los criterios de inclusión y exclusión. Pues se incluyeron estudios, o sea, ¿qué tipos de estudios se incluyeron? Pues estudios publicados de tipo prospectivos observacionales que se habían realizado en humanos, adultos, y estudios que informaron tamaños de efecto, incluyendo las relaciones de riesgo o los riesgos relativos, y las relaciones de probabilidades con los intervalos de confianza del 95% con respecto a la asociación de la ingesta de proteína total
de animal o vegetal, como la exposición de interés de mortalidad por todas las causas de enfermedades. Estas se clasificaron de acuerdo a una base de la SAIE-10 de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, luego les muestro cómo se... bueno, ¿qué se excluyeron? Se excluyeron pues los que tenían que ver cartas, comentarios, reseñas, estudios, estudios prospectivos, estudios ecológicos, estudios que se habían realizado en niños o en adolescentes y en pacientes con enfermedad renal y con cáncer en etapa terminal, y estudios que consideraron, por ejemplo, el nitrógeno en urea como un índice suplente en la ingesta de proteínas. Entonces, ¿cómo fue la extracción de los datos? La extracción de los datos, se utilizaron 2 investigadores que fueron los que llevaron a cabo pues la extracción de datos. A mí se me olvidó decirle que, no, sí, la extracción de datos fueron por 2 investigadores que fueron los que llevaron a cabo de forma independiente, hicieron la extracción de los datos y luego se presentaban al investigador principal del artículo. De cada artículo elegible se extrajeron, pues, o sea, ¿qué criterios se fueron extrayendo de los artículos? Pues el primer nombre del primer autor, el año de la publicación, el diseño del estudio, la ubicación del estudio, el rango de edad, el estado de salud en la entrada del estudio, el sexo, el tamaño de la cohorte, que es la población a la que vamos a hacer el estudio, y la incidencia de muerte y la duración del seguimiento de la exposición. El método utilizado para la evaluación de la exposición, también las categorías de comparación y tamaños de efectos relevantes de las categorías que se fueron clasificando y se iban midiendo por intervalos de confianza del 95%. El riesgo de sesgo, esta herramienta pues es muy importante porque lo que nos hace entender es la calidad del artículo que se utilizó para los artículos de estudio que se utilizaron para este ensayo clínico. Entonces, hay esos estudios en la tabla 2 complementaria, salen de acuerdo a un modelo que se llama, pues, es el riesgo de sesgo, se evaluó utilizando la herramienta de estudios aleatorios, de estudios no aleatorios de exposiciones, que se llama la Robinson. En esta se comprende pues, unos criterios, son como unos criterios en los cuales nos dice, por ejemplo, el sesgo debido a la confusión. O sea, ahí ¿cómo le explico? O sea, evalúan la calidad de acuerdo del artículo. Entonces, ven en este caso, por ejemplo, el sesgo debido a la confusión. El sesgo, digamos, en la selección de los participantes dentro del estudio, el sesgo en la clasificación de la exposición, el sesgo debido a la eficiencia de datos, el sesgo, o sea, la falta de datos, el sesgo en la selección en la clasificación de la exposición y en la medición de los resultados y en la selección de los resultados notificados. Entonces, por eso acá vamos a ver posteriormente que el Son et al, que fue uno de los estudios, fue uno de los estudios que más se utilizó en el análisis del ensayo clínico por su muy bajos sesgo. Entonces ve que acá es bajo, entonces ahí ve la calidad del estudio. Los métodos estadísticos, pues se utilizaron ratios de probabilidades y riesgos relativos y relaciones de riesgo.
Entonces, para la comparación de categorías pues altas frente a las más bajas, acá vemos la tablita donde se ve el autor del artículo, el año, el tamaño de la cohorte, el seguimiento, el tiempo del seguimiento del estudio, el número de casos. Acá está el factor de la exposición, donde vemos total de proteínas, proteína animal y proteína vegetal. Ahí vemos el estado de la salud de los del estudio, y hace una comparación de los índices, o sea, de la ingesta de proteínas, donde están los de mayor y los de menor ingesta, y luego analiza el tamaño del efecto, en un intervalo de confianza del 95%. Entonces, y acá pues estos son las características que tienen en el estudio, que salía al final de la tabla. Esas son la tabla 1 de estoque del artículo. En estas, acá, pues lo que vamos a evaluar es, por ejemplo, se utilizó modelo de efectos aleatorios para el análisis, en lo que calculamos lo que era el I-cuadrado, que es el índice de heterogeneidad en los estudios, donde cuando el I-cuadrado son valores superiores al 50%, se consideran con heterogeneidad significativa entre estudios. Entonces, si yo, digamos, tengo un estudio y quiero verle pues la relación, si son, disculpe, si son muy similares o son muy diferentes, entonces si vale la pena como unirlos o separarlos, y se dieron cuenta que había mucha heterogeneidad. Entonces, pues no mucha, pero sí había el 58%, o sea, ya era más del 50%. Entonces, lo que vieron fue que cuando se encontró una heterogeneidad significativa en estos estudios, pues hicieron un análisis de los subgrupos para examinar las posibles fuentes de esa heterogeneidad. Estos análisis se basaron en la ubicación del estudio. Acá vemos. Yo acá agarré un fragmento, no lo puse todo, pero entre esos yo se los voy a mencionar, que es la ubicación del estudio, la duración del seguimiento, el sexo, las herramientas de evaluación dietética, el estado de salud de los pacientes en el estudio y los países de ingresos altos frente a los de ingresos bajos. Las mediciones, si fueron únicas, repetidas en la ingesta de proteínas, el tipo, el tamaño del efecto, y el control estadístico en lo que tiene que ver con el índice de masa corporal. Entonces se tenían en cuenta esos criterios para ver cuál era el foco de la heterogeneidad entre los estudios. Entonces, ese sesgo se midió, ese sesgo se examinó mediante algo que se llama parcelas de embudo, y eso es como, o sea, la evaluación es una evaluación estadística donde se ve la asimetría gráfica del embudo. Entonces se realizó una prueba de asimetría en la regresión de Elger y en una prueba de Beck. Entonces, ese fue el método para estudiarlo. Se utilizó un método sugerido de Groenland y Orsini para calcular la tendencia a partir de las relaciones de probabilidades. Entonces, acá vemos las estimaciones de HR, OR y RR. Se aplicó pues un metaanálisis, se realizó un metaanálisis mediante un modelo donde las ingestas de proteínas iban ubicadas en splines cúbicas que iban en percentiles del 10, 50 y 90%. Entonces esa era la distribución. Este metaanálisis se realizó mediante un modelo de la ingesta de proteínas, y los splines iban restringidos a esos intervalos, esos percentiles. Acá los resultados de búsqueda, la tabla resumía muy bien todo. En esta vemos que, pues, en general, pues, se identificaron 18.683 artículos en la búsqueda inicial, y después hubo un proceso de exclusión, ¿sí? Y en esa fueron, acá vemos, 6.453 publicaciones duplicadas, y
12.173 irrelevantes. Entonces ahí quedaron las 57 artículos donde se suponían que estaban evaluables con elegibilidad y luego se hicieron otra exclusión en la que quedaron solamente 25 artículos y en esta gráfica, esta tableta, con el diagramita, se ve los ítems de los cuales porque se fueron descartando. Entonces ven pacientes inscritos con enfermedades renales crónicas o que habían sido sometidos en hemodiálisis, habían fuente de proteína en la dieta evaluada en un lugar de la proteína total, eso se me olvidó decirlo, eso es importante, por eso se descartaban artículos. Y luego, en conclusión, llegaron pues, finalmente a 32 artículos para la revisión sistemática y 31 para el metaanálisis. Entonces, acá de modo general, las características de los estudios incluidos, entonces la tabla 1 y 3 muestran las características de los estudios de cohorte prospectivos que se incluyeron. El número de participantes de estudios osciló entre los 288 y iba a 135.336, que iban en un rango de edad de 19 años a 101 años. En total fueron 715 participantes y pues eso es en general lo que pasó. Entonces acá vemos que en la tabla 1 ven las características de los estudios incluidos en la asociación, pero entre la ingesta de proteínas total y la mortalidad por causa. Acá vemos que en el estudio que yo le hablé del SON, el SON et al. Se incluyó en el análisis principal porque era pues como el estudio más completo, ¿sí? Pero se dieron cuenta que cuando fueron a ver lo que era el análisis de dosis y respuestas con respecto pues a la ingesta de proteína total, se dieron cuenta que los datos no eran muy buenos. O sea, entonces ahí utilizaron lo que fue el artículo, creo que lo tengo acá, que es el PIES, ¿sí? El PRAISE, entonces, en el cual estos artículos están basados en un conjunto de datos donde estudiaron la salud de las enfermeras o un estudio del seguimiento de la salud de profesionales de la salud. Entonces, de eso se trata estos dos artículos. Bueno, metaanálisis sobre la ingesta de proteínas y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. En este diagrama de bosque encontramos que en la primera columna están todos los estudios que escogieron y analizaron los autores del artículo. Ya en la segunda columna encontramos el intervalo de confianza, que es el equivalente al 95% para cada uno de los estudios, y el cual se ve representado con una línea morada, y pues además se ven unos rombos sobre la línea del intervalo de confianza, los cuales van a representar el efecto evaluado de cada estudio, y su tamaño o su forma está ligada directamente con la tercera columna, que es el peso de los estudios en el metaanálisis. Y pues también podemos apreciar que algunas líneas del intervalo de confianza son más largas que otras. Por lo tanto, entre más larga sea la línea, los resultados que entrega el estudio son más precisos. Y en la columna del tamaño del efecto se expresa una razón en valor numérico del efecto que tiene el estudio en el metaanálisis con un intervalo de confianza del 95%. Es decir, que lo que se encuentra dentro del paréntesis representa el valor mínimo y el valor máximo del intervalo, y el valor anterior de ese paréntesis representa como tal los resultados numéricos de cada estudio. Entonces, los autores escogieron 10 publicaciones y examinaron como tal la asociación entre la ingesta de proteínas totales y el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular.
Y pues en estos estudios se incluyeron un total de 427.005 participantes y 15.518 muertes. Entonces, como tal, el tamaño del efecto de resumen para la mortalidad por enfermedad cardiovascular, comparando las ingestas de proteínas más altas y más bajas, fue de 0,98, como se ve subrayado, con un intervalo de confianza del 95%, siendo el valor mínimo 0,94 y el valor máximo de 1,03 para un valor de P de 0,51. Lo que indica que como tal no hay una asociación clara entre la ingesta total de proteínas y la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y tampoco se observó heterogeneidad significativa entre los estudios, siendo I al cuadrado igual a 16.4% y un valor de P de 0,28. Entonces aquí, como se puede observar en el valor de 0,98, el rombo se encuentra casi sobre la línea vertical del intervalo de confianza, que es igual a 1. Entonces esto va a representar ya un criterio neutral. Por lo tanto, se dice que pues no hay una heterogeneidad significativa, ya que no se presenta una variabilidad entre los estudios analizados. La asociación entre el consumo de proteínas animales y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares se examinó en 8 documentos, que incluyeron 290.542 participantes y 13.667 muertes. Tampoco se encontró una asociación significativa, dado que pues el tamaño del efecto combinado que comparó como tal las ingestas más altas y más bajas fue de 1,02, con un intervalo de confianza del 95%. Tampoco hubo heterogeneidad significativa entre estos estudios. Sin embargo, para el consumo de proteína vegetal, que se examinó en 10 artículos, se encontró una asociación inversa con la enfermedad cardiovascular. Aquí el tamaño del efecto agrupado que compara las ingestas más altas y más bajas fue de 0,88. Y tampoco se encontró heterogeneidad significativa entre estos estudios. La siguiente, por favor. Metaanálisis sobre la ingesta de proteínas y la mortalidad por cáncer. Entonces, ellos escogieron aquí 12 documentos donde examinaron la asociación entre la ingesta de proteínas totales y la mortalidad por cáncer. Entonces aquí el tamaño del efecto para la mortalidad por cáncer que compara las ingestas de proteínas más altas y más bajas fue de 0,98, siendo el valor mínimo 0,92 y el valor máximo de 1,05. Lo que va a indicar que pues no hay una asociación clara. Sin embargo, pues se encontró evidencia de heterogeneidad moderada entre los estudios. Los mismos hallazgos se tuvieron para el consumo de proteínas animales y la mortalidad por cáncer en base a 9 publicaciones. Aquí el tamaño de efecto que comparó las ingestas de proteínas más altas y más bajas fue de 1. Tampoco se encontró heterogeneidad significativa entre estos estudios. Y también fue el caso de consumo de proteínas vegetales, que se examinó en 9 artículos, siendo pues el tamaño del efecto de 0,99. Y tampoco se encontró una heterogeneidad significativa entre estos estudios, siendo el cuadrado el 12,2% con un valor de P de 0,33. La siguiente, por favor. Bueno, aquí encontramos una serie de gráficas, las cuales están compuestas por el eje horizontal que equivale al porcentaje de kilocalorías por día y el eje vertical por el tamaño del efecto de mortalidad, ya sea por cáncer o por enfermedad cerebrovascular. Y pues además hay unas gráficas en la parte superior que unifican como tal todas las causas de mortalidad para los tipos de proteína animal, vegetal y total. La línea negra continua representa como tal el modelo de regresión lineal, la morada continua representa el modelo de Spline
y las punteadas representan los valores del intervalo de confianza del 95% que podemos apreciar ya en la figura suplementaria 1. Entonces acá agarraron 8 de 21 publicaciones sobre la asociación entre la ingesta total de proteínas y la mortalidad por todas las causas se incluyeron en el análisis de dosis y respuesta, que está en la figura de la izquierda. Aquí no se encontró una asociación no lineal significativa y pues además el metaanálisis lineal de dosis y respuesta no mostró una asociación significativa entre la ingesta total de proteínas y la mortalidad por todas las causas. Entonces en la figura suplementaria 1, es ahí. Tuvo un tamaño de efecto agrupado de 0.99, siendo el valor mínimo 0.97 y el valor máximo en 1. Además, la asociación lineal entre un aumento del 3% de la energía de las proteínas animales al día y la mortalidad por todas las causas no fue significativa, siendo un tamaño de efecto de 0.99. En el análisis de dosis y respuesta de ingesta de proteínas vegetales y la mortalidad por todas las causas, se basaron en 6 artículos de 13 publicaciones y aquí se encontró que pues no hubo una asociación no lineal significativa. Y pues basado en el análisis lineal de dosis y respuesta, un 3% adicional de energía de las proteínas vegetales al día se asoció con un riesgo 5% menor de muerte por todas las causas. Esta es la figura suplementaria 1, lo último, vemos un tamaño de efecto de 0.95. La siguiente. Aquí hubo unos resultados de un metaanálisis de respuesta a la dosis lineal no mostraba una asociación significativa entre la ingesta total de proteínas y la mortalidad por enfermedad cardiovascular, siendo el tamaño del efecto en la figura suplementaria 2 de 0.98. Y al igual que con el metaanálisis de dosis respuesta no lineal, el análisis de dosis respuesta lineal no mostró una asociación significativa entre la ingesta de proteínas animales y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, siendo el tamaño de efecto en la figura suplementaria 2 de 0.98. Se encontró una asociación inversa entre la ingesta de proteínas vegetales y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en el análisis no lineal de dosis respuesta. Ya ahí se basaron en 6 artículos para la no linealidad. Y en el análisis lineal de dosis respuesta no mostró una asociación significativa entre un 3% adicional de energía proveniente de la ingesta de proteínas vegetales y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Ya en la figura suplementaria 1, el tamaño del efecto de esto fue de 0.96, siendo el valor mínimo de 0.89 y el valor máximo de 1.04. Ya en la siguiente, de la figura suplementaria 3, de 13 documentos sobre la asociación entre la ingesta de proteínas totales y la mortalidad por cáncer, 5 se incluyeron en el análisis no lineal de dosis y respuesta. Aquí no se encontró una asociación significativa como tal entre la ingesta de proteínas totales y la mortalidad por cáncer. Y también fue el caso de la proteína animal, que tuvo un valor de P de 0.93, y la ingesta de proteínas vegetales, que tuvo un valor de P de 0.52 en base a 4 documentos. En el análisis lineal de dosis, respuesta mostró que un 3% de energía proveniente de la ingesta total de proteínas, que tuvo un tamaño de efecto agrupado, como se puede ver en la figura suplementaria 3, de 0.98, una ingesta de proteínas animales de 0.99 y de la proteína vegetal de 0.94, la ingesta como tal no se asoció con la mortalidad por cáncer. La siguiente, por favor.
En el análisis de subgrupos y sensibilidad y sesgo de publicación, los autores, para probar la solidez de los hallazgos e investigar en las posibles fuentes de heterogeneidad entre los estudios, como tal ellos realizaron el análisis de subgrupos. Estos análisis se realizaron en base a criterios ya definidos, que incluyen, como se puede ver en la tabla, en la parte izquierda, la ubicación del estudio, la duración del seguimiento, el sexo, las herramientas de evaluación de la dieta, el estado de salud de los participantes del estudio, ya sea en países de ingresos altos o bajos o medios, y las mediciones únicas o repetidas de la ingesta de proteínas, como tal el tipo de tamaño del efecto y el control estadístico de los factores de confusión. Aquí se observó una asociación inversa significativa entre la ingesta total de proteínas y la mortalidad por todas las causas en las mujeres. En estudios que como tal utilizaron un cuestionario de frecuencia de alimentos para la evaluación de la ingesta total de proteínas, otros estudios que no controlaron la ingesta total de energía y la ingesta de macronutrientes, y otros estudios que tuvieron un seguimiento menor de 15 años y aquellos que se realizaron en personas con comorbilidades. La siguiente, por favor. Bueno, y ya para la mortalidad por enfermedad cardiovascular, aquí se observa una asociación inversa significativa con la ingesta total de proteínas en estudios que como tal no controlaron la ingesta total de energía. La siguiente, por favor. Ya en la discusión se encontró una asociación inversa significativa entre la ingesta de proteínas totales y la mortalidad por todas las causas, y pues aquí no se observó una asociación clara y significativa entre la ingesta total o animal de proteínas. La ingesta de proteína vegetal se asoció con un menor riesgo de todas las causas, y las asociaciones inversas entre la ingesta de proteínas vegetales y la mortalidad por todas las causas y enfermedades cardiovasculares se mantuvieron significativa en los estudios que controlaron como tal la ingesta de energía, macronutrientes y el índice de masa corporal. La siguiente, por favor. Ya en la comparación de estudios, aquí se resumió sistemática y cuantitativamente las investigaciones anteriores sobre la asociación entre la ingesta de proteínas totales, animales, vegetales y la mortalidad. Entonces ellos escogieron una revisión sistemática y un metaanálisis que mostró que el consumo de proteína de soja se asoció con una disminución del riesgo de mortalidad por cáncer de mama. También encontraron que la ingesta dietética de otros nutrientes y factores biológicamente activos en los alimentos que contienen proteínas también podrían explicar la asociación entre la ingesta de proteínas y la mortalidad. Y como tal, a diferencia de los hallazgos que ellos hicieron, un metaanálisis encontró que cada reducción de 3 porciones de carne procesada en una semana se asociaba ya con una pequeña reducción en el riesgo de mortalidad en general por cáncer. La siguiente, por favor. Ya en los mecanismos, las proteínas vegetales de la dieta se asociaron con cambios favorables en la presión arterial, el peso corporal y como tal la composición corporal. Y pues esto ayuda a reducir el riesgo de varias enfermedades crónicas, incluidas las cardiovasculares y la diabetes tipo 2. Con la ingesta de proteína animal, esta se asoció con una hipercolesterolemia, mientras que el consumo de proteínas vegetales se asoció con bajos niveles de colesterol en plasma. Las diferentes asociaciones entre las proteínas animales o vegetales y el riesgo de mortalidad se deben a las diferencias en la composición de los aminoácidos. Entonces, como tal, las proteínas vegetales contienen cantidades más bajas de aminoácidos como la lisina e histidina que las proteínas animales. Por lo tanto, la ingesta de proteínas vegetales se asocia con la protección contra enfermedades cardiovasculares a través de este mecanismo. Y también estas proteínas vegetales son ricas en aminoácidos no esenciales que regulan positivamente el glucagón y negativamente la secreción de insulina.
Ya en las fortalezas y debilidades del estudio tuvieron varias fortalezas. En primer lugar es que la gran cantidad de participantes y muerte incluida nos permitió evaluar cuantitativamente la asociación de la ingesta de proteínas y el riesgo de mortalidad. Ya en segundo lugar, ellos realizaron un análisis de dosis y respuesta para evaluar las asociaciones lineales y no lineales. Y ya en tercer lugar, los estudios que incluyeron fueron prospectivos, por ende la influencia del recuerdo y el sesgo de selección fue significante. Una de las limitaciones que tuvo este estudio fue que los factores de confusión no medidos pudieron haber afectado como tal la magnitud de la asociación entre la ingesta de proteínas y la mortalidad. La siguiente. Y ya como conclusión, se encontró que el alto consumo de proteínas totales se asoció con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas. La ingesta de proteína vegetal se asoció con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas y enfermedades cardiovasculares, lo que es consistente con sus efectos beneficiosos sobre los factores de riesgo cardiometabólico. También los hallazgos que ellos hicieron tienen importantes implicaciones para la salud pública, ya que pues la ingesta de proteína vegetal puede aumentarse con relativa facilidad, reemplazando la proteína animal, y pues esto puede tener un gran efecto en la longevidad. Y pues además se encontró que un 3% adicional de energía de proteínas vegetales al día se asoció con un riesgo 5% menor de muerte por todas las causas. Gracias. Bueno, gracias. Comentarios. La revista es BMJ, ¿no? No es Open Access. Open Access que usted puede acceder gratis. Dejen de decir intervalos. Eso no existe en español. Se llama intervalo, la palabra. Intervalo es una palabra grave, eso no lleva tilde. Sean cuidadosos en el uso del tiempo. Yo entiendo que este es un artículo con mucho dato, con mucha tabla, con mucha figura, con mucho diagrama de bosque, pero hay que tratar de tener pues síntesis para no irnos fuera del tiempo estipulado. Está clara el mensaje. El consumo de proteínas, sobre todo la proteína vegetal, aumentar el consumo es beneficioso, sobre todo lo que tiene que ver con el desenlace cardiovascular. Hay un poquito ahí de prevención por la heterogeneidad alta que tenía el grupo de estudios que evaluaron esta cosa, pero yo creo que si tenemos en cuenta los datos, pues sí podemos llegar a la recomendación sobre nuestros pacientes que consuman más proteína vegetal. Ustedes recuerden que la principal fuente de proteína vegetal que tenemos son las legumbres. Entonces, tenemos legumbres muy económicas, como es la lenteja. Entonces, entre nuestros pacientes tenemos que estimularlos a que aumenten el consumo de estas legumbres, porque va a tener a largo plazo un efecto beneficioso, ¿no? Fíjense que el perfil lipídico lo mejora, y estos estudios demostraron, que son de cohortes prospectivos, demostraron que disminuye mortalidad. Entonces, estos son datos sólidos que deben influir cuando uno recomienda a un paciente determinado tipo de dieta, ¿no? No es especulativo, no es que lo digo un youtuber, no es que lo dijo un tonto allá que sale en la televisión diciendo que sabe mucho de dieta. Esto es evidencia robusta. Entonces uno se basa en evidencia robusta para dar recomendaciones. Entonces con este metaanálisis uno está autorizado para recomendar dietas altas en proteínas y con proteínas especialmente de origen vegetal. Todos saben ustedes que la proteína animal es costosa. Entonces, en un país pobre, tenemos que insistirles en que consuman proteínas vegetales. Muchas gracias. Sigan el siguiente, por favor. Ahí pueden ver la pantalla. Doctor, disculpe, compañera, yo le quería hacer una pregunta. Es que no entendía a qué se refería con los spleen, con modelos spleen. No sé qué es lo de split, me tocaría leerlo, ¿no? Pásenmelo, por favor, por el correo y yo averiguo qué es eso. Spleen es, ¿cómo se escribe? SPLINE. Que son los Spleen Eso es splines, son unos percentiles. Y son eso se van ubicando, digamos, al porcentaje 10, sí, se van agrupando. Eso es una forma de acomodar datos. Y esos son métodos que se utilizan estadísticos. Eso es. Gracias. Bueno, pues, gracias.
Bueno, ahí pueden ver la pantalla. Sí, muy bien. Bueno, entonces vamos a hablarles con el compañero Rugeles de ese artículo. Es publicado por la British Medical Journal, una revista importante del Reino Unido. Entonces, el título del artículo tiene como asociación entre prediabetes y riesgo de mortalidad por todas las causas y enfermedad cardiovascular. Es un metaanálisis actualizado, publicado y aceptado el 20 de mayo del 2020, es actual. Los autores encontramos entre ellos a Xiaoyan Cai, Junlong Chang y varios, como pueden ver, que son de China. Entonces, entre estos, me gustó pues publicar a Xiaoyan Cai, tres de todos los autores, entre ellos pues Xiaoyan Cai, que es del Departamento de Investigación Científica y Educación en el Hospital de Chun y es de la Universidad Médica del Sur de Foshan, China. Junlong Chang, que es del Laboratorio Clave de Neurociencias de la Facultad de Ciencias Médicas Básicas de la Universidad Médica de Guangzhou y es de Guangzhou, China. Y Mei Jun Lee, que es una doctora residente que está en el Departamento de Cardiología del Hospital Chun de la Universidad Médica de Southern y es de Foshan, China. Entonces, como tal, en el artículo encontramos un resumen con un objetivo claro, que es evaluar las asociaciones entre la prediabetes y el riesgo de mortalidad por todas las causas y enfermedad cardiovascular incidente en la población general y también esto mismo evaluarse en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El diseño como tal del artículo es un metaanálisis actualizado, la fuente de datos se utilizó PubMed, Embase y Google Scholar hasta el 25 de abril del 2020. Entonces, los métodos de revisión se incluyeron para el análisis estudios de cohorte prospectivos, odds ratios, riesgos de mortalidad por todas las causas o enfermedad cardiovascular por prediabetes en comparación con la normoglucemia, y los datos fueron extraídos de forma independiente por dos investigadores. Se utilizaron modelos de efectos aleatorios para calcular los riesgos relativos y los intervalos de confianza del 95%. Referente a la introducción, entonces, encontramos que la prediabetes, también denominada como hiperglucemia intermedia o hiperglucemia no diabética, es un estado metabólico de alto riesgo para la diabetes definido por variables glucémicas que son más altas de lo normal, pero más bajas de los umbrales para poder decir que el paciente es diabético. La prevalencia de prediabetes está aumentando en todo el mundo. Los informes estiman que más de 470 millones de personas tendrán prediabetes para el 2030, cifra que preocupa, por lo cual se lleva a cabo el artículo. Entonces también nos comentaban que según un panel, de expertos en la Asociación Americana de Diabetes, hasta el 70% de las personas con prediabetes eventualmente desarrollarán diabetes. En comparación con la normoglucemia, la prediabetes se asoció con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y mortalidad por todas las causas después de ajustar por múltiples factores de riesgo. El riesgo aumentó incluso en personas con prediabetes definidas según los criterios de la Asociación Americana de Diabetes, que recomendó un valor de corte de 5.6 al 6.9 o de 100 a 125 miligramos por decilitros para glucosa plasmática en ayunas. Nos decían también que en los últimos años se han publicado muchos estudios que exploran las asociaciones entre la prediabetes y el riesgo de la enfermedad cardiovascular y mortalidad, pero sin embargo nos comentaban también que la mayoría de los estudios tenían un poder limitado para poder sacar una conclusión sólida y precisa y que sus resultados han sido muy debatidos. Un reciente informe polémico en Science definió la prediabetes como un diagnóstico dudoso. Debido a la asociación inconsistente de la prediabetes con la enfermedad cardiovascular y la mortalidad, en este artículo se refleja una opinión y pues hay controversia en torno al término de prediabetes. Por lo mismo, se necesita urgentemente un consenso internacional. Dadas estas inconsistencias, el artículo pues realizó un metaanálisis actualizado para analizar los datos disponibles sobre el valor pronóstico de la prediabetes en individuos con y sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica basal. Se exploraron dos preguntas claves que tendremos que tener en cuenta para poder entender el desarrollo del artículo. Entonces, la primera pregunta clave fue si la prediabetes está asociada con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y enfermedad cardiovascular en la población general y en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y la otra pregunta es si hay diferentes definiciones de prediabetes relacionadas con los diferentes pronósticos.
Entonces, estas dos preguntas que les acabo de decir, tengámoslas ahí, porque ya a lo largo de la exposición pues se verán reflejadas. Referente a los métodos, entonces en la estrategia de búsquedas y criterios de selección, como ya lo comenté, se realizaron búsquedas en PubMed, en Embase y en Google Scholar y una estrategia de búsqueda de texto con múltiples términos asociados con glucosa en sangre y enfermedad cardiovascular o mortalidad. La búsqueda de la primera ronda se realizó hasta el 30 de junio del 2019, la búsqueda de la segunda ronda se actualizó el 9 de diciembre del 2019 y la búsqueda de la tercera ronda se actualizó el 25 de abril del 2020 para un mes después ser el artículo. Los estudios se incluyeron para el análisis y cumplían con estos criterios. Primero, estudio de cohorte prospectivos de individuos adultos igual o mayor de 18 años y pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La glucemia o la hemoglobina glicosilada y otros factores de riesgo cardiovasculares se evaluaron al inicio del estudio y se informaron riesgos relativos ajustados, odds ratios para mortalidad por todas las causas, enfermedad cardiovascular compuesta, enfermedad coronaria, ataque cerebrovascular asociado con prediabetes en comparación con la normoglucemia. Eh, normoglicemia, perdón. Todos estos los vamos a ver reflejados en el metaanálisis que vamos a estar observando. Entonces, referente a la segunda pregunta con la que iniciábamos, que decía que si existían varias definiciones para poder establecer una prediabetes y hacer un diagnóstico, entonces nos comentaba el artículo definiciones de normoglicemia y prediabetes según diferentes pautas. En la primera tenemos el de la Asociación Americana de Diabetes, que nos dice que un plasma de glucosa en ayunas, considerando una normoglicemia, es menor de 5.6 milimol por litro o menor a 100 miligramos por decilitro. Pero si nos vamos a una definición de prediabetes, según esta Asociación Americana de Diabetes, nos dicen que la glucosa en plasma en ayunas tendría que ser del 5.6 al 6.9 milimol por litro o de 100 a 125 miligramos por decilitros. Si ya nos vamos a otra definición, que es la de la Organización Mundial de la Salud, entonces nos dice que un paciente se considera como un estándar de normoglicemia si es menor a 6.2 milimol por litro o menor a 110 miligramos por decilitro. Pero si nos vamos a la definición de prediabetes de la misma OMS, entonces nos dicen que se considera un paciente prediabético si está en 6.1 a 6.9 milimol por litro o 110 a 125 miligramos por decilitro. También nos decían que si la prueba oral de tolerancia a la glucosa después de 2 horas de carga, entonces si nos daba esta menor a 7.8 milimol por litro o 140 miligramos por decilitro, se consideraba como normoglicemia. Sin embargo, en la prediabetes de la misma definición nos decían que si es de 7.8 a 11.1 milimol por litro, de 140 a 199 miligramos por decilitro, se consideraba prediabetes. Según la ADA, que es pues un criterio de la Asociación Americana de Diabetes, pero ya combinándolo con la hemoglobina glicosilada, entonces nos decían que un paciente se consideraba normoglicémico si la hemoglobina glicosilada era menor a 39 milimol por mol o 5.7%. Esto se considera como un paciente normoglicémico y si nos vamos a la prediabetes es de 39 a 46 milimol por mol o 5.7 a 6.4%. Y según la definición del Comité Internacional de Expertos, eh, nos decían que un paciente con normoglicemia se consideraba con su hemoglobina glicosilada menor a 42, 6.0% y prediabético si era de 42 a 46 milimol por mol, 6.0 a 6.4%. Tengamos en cuenta estas definiciones porque a partir de estas definiciones se va a hacer el desarrollo de los metaanálisis. Entonces, referente a la extracción de datos y evaluación de calidad, nos decían que dos investigadores realizaron de forma independiente las búsquedas bibliográficas y revisaron los artículos completos de estudio potencialmente adecuados. La evaluación de la calidad de los estudios se basó en la escala de evaluación de la calidad de Newcastle, Ottawa, para estudios observacionales, donde un estudio se juzga en función de la selección. 4 elementos y cada uno tiene un punto. Entonces, lo primero es la comparabilidad, lo segundo es la exposición y el desenlace, que tiene hasta un puntaje de 9 puntos. Nos decían que la calidad de los estudios se calificaba
Si era pobre, menos de 4 puntos. Si es regular, de 4 a 6 puntos. Y si es buena, de 7 o más puntos. Y ya a lo largo del artículo, en las conclusiones, nos podremos dar cuenta en qué calidad estuvo el artículo, si estuvo como pobre, regular o bueno. La participación del paciente y del público, pues nos decían que debido a que este artículo fue un metaanálisis, no se requirió ni reclutamiento de pacientes o el uso de sus datos, por lo tanto, pues no se involucraron pacientes y al público en la formulación de preguntas de investigación, ni en las medidas de desenlace. Entonces, en el diseño y la implementación del estudio tampoco se involucraron, ni tampoco se le pidió consejo a los pacientes sobre interpretación o redacción de los resultados. Respecto a los resultados y los estudios recuperados y sus características, se tuvieron 31.662 artículos relevantes que eran potencialmente pues buenos referente a lo que el artículo quería evaluar. De estos, 8.756 se dieron cuenta que eran duplicados, entonces los eliminaron. De esos 31.662, 22.906 se consideraron artículos relevantemente importantes. De estos, 22.599 no fueron asociados con glucosa en sangre, ni tampoco con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, entonces pues los eliminaron. Y ya de estos quedaron 307 que eran artículos potencialmente buenos para la evaluación. Ya de estos 307 fueron excluidos 178 por varias causas. Una de ellas, pues porque no estaba relacionado con lo que se quería estudiar, que no se ajustaban los riesgos relativos y los intervalos de confianza del 95%, que no comparaban la prediabetes con la normoglucemia y bueno, varias causas de las cuales se excluyeron 178 de los 307, 178 quedando 129, que fueron artículos que ya estuvieron incluidos en el metaanálisis. Entonces, de estos 129 estudios, involucraron 10.069.955 individuos y estos 97 estudios que pues daba como la cantidad de personas que es de 9.972.629 participantes con una mediana de tiempo de seguimiento de 9.8 años. Y los 32 estudios que hacían parte de 97.326 participantes con una mediana de tiempo de seguimiento de 3.2 años. Estos fueron los estudios que como tal se incluyeron en el metaanálisis. De estos 129 artículos, 50 eran de Europa, 47 de Asia, 25 de América del Sur, 2 de Sudamérica, 3 de Oceanía y 1 de África. Y un estudio incluyó pacientes de Europa y de Asia. Entonces iniciamos. Todas las causas de mortalidad y enfermedad cardiovascular asociadas con prediabetes en la población general. Entonces, encontramos que en la población general la prediabetes se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, dándonos un riesgo relativo del 1.13 y un intervalo de confianza del 95%. Recordemos que el riesgo relativo se considera estadísticamente significativo cuando es mayor a 1. En este caso, el artículo cuando ya era mayor a 1.0 y ya establecía un valor 1.1, por ejemplo, se consideraba estadísticamente significativo. Referente a las enfermedades cardiovasculares, también nos dio un riesgo relativo del 1.15, bueno, en la enfermedad coronaria del 1.16, en el ataque cerebrovascular del 1.14 y se observó una heterogeneidad significativa para el riesgo de todos los desenlaces de 50% y una P del 0.05. Recordemos que cuando la P es menor del 0.05 se considera que es estadísticamente o clínicamente importante. Excepto para la enfermedad coronaria que nos dio una heterogeneidad del 23.3 y una P más alta del mayor al 0.05 de 0.24, entonces nos comentaba, pues si hacemos el análisis no tiene importancia clínica porque la heterogeneidad es bastante baja. Recordemos desde aquí que la heterogeneidad se va a considerar estadísticamente significativa si es mayor del 50%, igual que en el artículo anterior. Entonces, iniciamos con los metaanálisis. El primero es la asociación entre la prediabetes y el riesgo de mortalidad por todas las causas, enfermedad cardiovascular compuesta, enfermedad coronaria y ataque cerebrovascular, pero en la población general. Entonces, encontramos lo siguiente. Vamos a ver que en este metaanálisis se evalúa el factor de riesgo que estamos
que el artículo estaba hablando, que es la prediabetes, como un factor que puede ayudar a que un paciente produzca predisposición para poder desarrollar un evento. En este caso, que es todas las causas de mortalidad, es decir, un paciente diabético, un paciente prediabético puede desarrollar todas las causas de mortalidad. Entonces, a través de ese metaanálisis se está evaluando. Y si pueden ver, lo que cambian son los títulos. En este caso, específicamente se está evaluando si un paciente prediabético puede desarrollar enfermedades cardiovasculares. En este caso, si un paciente prediabético puede desarrollar enfermedad coronaria. Y en este caso, si un paciente prediabético puede desarrollar ataque cerebrovascular. Entonces, iniciamos con todas las causas de mortalidad, dándonos a conocer que, si podemos ver, los riesgos relativos, aunque no eran muy altos, algunos pues arrastraron el diamante, haciendo que la heterogeneidad diera el 65.8%. Recordemos que esto es significativo, ya que es mayor del 50%, y una P del 0.003, recordemos que una P menor del 0.05 es significativo. Entonces, podemos establecer que es estadísticamente significativo de que un paciente prediabético pueda desarrollar todas las causas de mortalidad. Referente a si un paciente prediabético puede desarrollar enfermedad cardiovascular compuesta, entonces nos dicen que la heterogeneidad es del 64.6% y una P del 0.03, dándonos a conocer de que es estadísticamente significativo. Aquí nos decían que pues en esa parte que la enfermedad, o sea, un paciente prediabético sí puede desarrollar eh, enfermedad coronaria. Entonces nos daban una heterogeneidad del 23.3% y una P del 0.24. La heterogeneidad nos está dando muy baja, menos del 50%, y la P más del 0.05%. Entonces podemos decir que es estadísticamente no significativo. Y referente al ataque cerebrovascular, nos daban una heterogeneidad del 56.2% y una P del 0.03, dándonos a conocer que sí es estadísticamente significativo de que un paciente prediabético pueda desarrollar ataque cerebrovascular. Referente al riesgo de mortalidad por todas las causas, enfermedad cardiovascular, que es lo que siempre se está evaluando, para diferentes rangos de concentraciones de glucosa en plasma en ayunas en función de la prediabetes definida como glucosa en ayuna alterada. Entonces tenemos lo siguiente. Encontramos la comparación de las dos definiciones que les di al principio, que era de la ADA y de la OMS. Encontramos que, pues recordando que la ADA nos dice que un paciente es prediabético si la glucosa en plasma en ayunas es del 5.6 al 6.0 milimol por litro. Y recordemos que según la OMS es del 6.1 al 6.9 milimol por litro que un paciente se puede considerar prediabético. Entonces encontrábamos que para todas las causas de mortalidad, la glucosa en plasma en ayunas, según la definición de la ADA, nos daba un riesgo muy poco, a comparación de la OMS, que nos daba un riesgo ya mayor del 1.26. Entonces nos decían que si se definía un paciente prediabético según la OMS, iba a tener más riesgo de desarrollar todas las causas de mortalidad que definiéndolo por el ADA. Ya específicamente para la enfermedad cardiovascular compuesta, entonces tenemos las dos mismas definiciones y nos decían que igualmente si se define un paciente prediabético, según la OMS, iba a tener mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular que definiéndolo la glucosa en plasma en ayunas con la Asociación Americana de Diabetes. Respecto a la enfermedad coronaria, entonces tenemos que si definimos a un paciente con la ADA que se considera prediabético, va a tener menor riesgo de poder decir que un paciente prediabético va a desarrollar enfermedad coronaria a comparación si definimos un paciente prediabético con la OMS. Entonces, igual, el análisis de esa parte es que si un paciente prediabético se define con la OMS, entonces va a tener más riesgo a desarrollar enfermedad coronaria que si la definimos prediabetes con la ADA. Referente al ataque cerebrovascular, entonces tenemos que si definimos a un paciente prediabético con la ADA, va a tener igualmente menor riesgo de desarrollar ataque cerebrovascular que si lo definimos con la OMS.
Referente a la asociación entre la prediabetes y el riesgo de mortalidad por todas las causas, enfermedad cardiovascular compuesta, enfermedad coronaria y ataque cerebrovascular en pacientes con enfermedad cardiovascular, pero ya aterosclerótica. Fijémonos que ya no están evaluando todos estos factores en una población general, sino específicamente en pacientes que tenían enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Entonces encontramos nuevamente metaanálisis en donde se evalúa lo mismo, todas las causas de mortalidad, enfermedad cardiovascular compuesta, enfermedad coronaria y ataque cerebrovascular. Encontramos que si se define la prediabetes en un paciente con enfermedad aterosclerótica establecida según la ADA, nos decían que el riesgo relativo, es decir, que había mayor relación de asociación, es decir, que el factor de riesgo, que es la prediabetes, podía establecer un evento, en este caso todas las causas de mortalidad, era más alto con la definición de la ADA, en este caso en pacientes con enfermedad aterosclerótica ya establecida. Veamos acá que el riesgo relativo es del 1.60, entonces se considera bastante alto. Nos daban que la prediabetes global, si podemos ver el diamante, nos lleva a que hay un mayor riesgo de desarrollar todas las causas de mortalidad en un paciente prediabético, dándonos un riesgo relativo del 1.36. Si lo vemos en la prediabetes global, para que un paciente prediabético pueda decirse que tiene una predisposición a desarrollar enfermedad cardiovascular, vemos que el riesgo relativo es del 1.37, considerándose significativo. Y si vemos en la enfermedad coronaria, entonces vemos que la prediabetes global nos da el del 1.15, considerándose significativo para que un paciente prediabético pueda desarrollar enfermedad coronaria. Y si vemos referente al ataque cerebrovascular, nos dan una prediabetes global del 1.05, considerándose no muy significativa. Entonces, vemos en el artículo que nos dicen que después de enfocarnos en la prediabetes global, que también es importante mirar la heterogeneidad, porque aunque los riesgos relativos globales nos den no muy significativos, pero sí un poco, nos dicen que la heterogeneidad, por ejemplo, si podemos darnos cuenta aquí, que un paciente prediabético pueda desarrollar todas las causas de mortalidad según la heterogeneidad, que es la que evalúa la viabilidad o la validez de las conclusiones globales, entonces nos da que es de un 0%, lo que nos dice que es estadísticamente no significativo, teniendo en cuenta que una heterogeneidad significativa mayor del 50%. Para que, en el caso de que para que un paciente prediabético pueda desarrollar enfermedad cardiovascular, nos da una heterogeneidad del 40.7%, siendo estadísticamente no significativo. De igual manera, un paciente prediabético o sea, que pueda tener como esa predisposición para desarrollar enfermedad coronaria, nos da una heterogeneidad del 0%, siendo estadísticamente no significativo. Y para el ataque cerebrovascular nos da una heterogeneidad del 0%, siendo estadísticamente no significativo. Es decir, nos decían en el artículo que pacientes con enfermedad aterosclerótica establecida, no había una clara conclusión de llegar a decir que un paciente, a pesar de esa comorbilidad, y si fuera diabético, pues no está claro si puede desarrollar todas las causas de mortalidad por su baja heterogeneidad. Referente a la tabla 2, entonces nos muestran un análisis de subgrupos de la asociación entre prediabetes y desenlaces en la población general. Entonces tenemos lo siguiente. Para todas las causas de mortalidad, para la enfermedad cardiovascular compuesta, para la enfermedad coronaria y para el ataque cerebrovascular. Entonces, nos dan el riesgo relativo para poder desarrollar, pues para darnos cuenta si de verdad se puede desarrollar prediabetes, si un paciente con prediabetes puede desarrollar todas las causas de mortalidad. Entonces, nos colocó en una comparación, si no podemos darnos cuenta, pues los artículos fueron todos los autores asiáticos. Entonces, nos daban a conocer de que un paciente asiático reflejaba un riesgo relativo del 1.66 a comparación de un paciente no asiático que reflejaba un riesgo relativo del 1.22, dándonos a conocer que tiene más prevalencia o es más prevalente de que un paciente que es asiático y que es prediabético pueda desarrollar todas las causas de mortalidad.
Si lo comparamos con el sexo, entonces podemos analizar de que un paciente asiático, una paciente asiática, y si es de sexo, pues mujer, tiene más probabilidad a que si desarrolla la prediabetes pueda tener todas las causas de mortalidad. En referencia a si un paciente prediabético pueda desarrollar enfermedad cardiovascular compuesta, entonces tenemos igualmente que en los asiáticos se ve reflejado más el riesgo relativo del 1.42 a comparación de los no asiáticos que tienen un riesgo relativo del 1.32 y de igual manera vemos que es más alto el riesgo relativo en las mujeres del 2.26, es bastante alto a comparación de los hombres que es del 1.16. Referente a la enfermedad coronaria, entonces tenemos que nuevamente en los asiáticos es más alto. Y referente también al ataque cerebrovascular, encontramos que es un poco más alto en los asiáticos, aunque pues es del 1.11 y en los asiáticos es del 1.12, pero en conclusión nos decían en el artículo que es más, o sea, se puede establecer que los asiáticos y si es de género mujer tienen más predisposición a que si son diabéticos puedan generar o puedan desarrollar todas las causas de mortalidad. Entonces, usted inicia en esta diapositiva. Bueno, entonces referente a la discusión, aquí ya va mi compañero Rugeles, pero me toca silenciar el micrófono. Buenos días, muchachos, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, sí. Bueno, muchachos, vamos a hablar rapidito porque ya estamos sobre el tiempo, sobre los hallazgos principales que se dieron en la discusión. Vamos a encontrar que este metaanálisis es integral con 129 estudios con más de 10 millones de participantes, que surgieron 3 hallazgos principales. El primero, en comparación con la normoglicemia, la prediabetes se asoció con el mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y enfermedad cardiovascular en la población general y en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. En segundo lugar, en la población general, el deterioro de la tolerancia a la glucosa conlleva un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. En tercer lugar, el riesgo de mortalidad por todas las causas asociadas con glucosa en ayunas alteradas se atribuyó principalmente a las concentraciones en glucosa plasmática en ayunas alrededor de un rango de 6.1 a 6.9 milimol por litro según la OMS. Siguiente, Cami. Bueno, la comparación con los estudios previos. Según la Asociación Americana de la Diabetes, hay una prevalencia de prediabetes en adultos de un 36.2 en los Estados Unidos y un 35.7 en China. La prevalencia de la prediabetes está claramente en aumento. El término prediabético es muy debatido. El reconocimiento de esta condición podría ayudar a un aumento de esfuerzos para reducir la carga futura de la diabetes y sus complicaciones. Describir a las personas con mayor riesgo de diabetes tipo 2 que tiene prediabetes crea un problema que beneficia en términos de prevención y tratamiento, los resultados lo que resulta en una intervención médica innecesaria y que le da una carga insostenible a los sistemas de salud. Siguiente, Cami. Bueno, en el 2016, este artículo definió la prediabetes como la glucosa alterada en ayunas según la definición de la Asociación Americana de la Diabetes y la OMS, o una tolerancia a la glucosa. Se asoció con un aumento de mortalidad por todas las causas y enfermedades cardiovasculares en la población en general. En este estudio, el riesgo de mortalidad por todas las causas y enfermedad cardiovascular se incrementó en personas con prediabetes. Este estudio también mostró nuevos hallazgos. Uno, se encontró que hay una heterogeneidad significativa para el riesgo de mortalidad por todas las causas y enfermedades cardiovasculares para diferentes definiciones de la prediabetes y en la población general. Las personas con intolerancia a la glucosa fueron susceptibles a un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas que aquellas con intolerancia a la glucosa en ayunas. Siguiente. Bueno, respaldado por un metaanálisis de participantes individuales que se realizó por Energy Risk Factors Collaboration
mostró que las concentraciones de glucosa plasmática en ayunas que exceden los 5.6 milimol sobre litro se asocian con una mayor mortalidad. También este estudio encontró que el riesgo se dio principalmente a las concentraciones de glucosa plasmática en ayunas en un rango de 6.1 a 6.9 mililitros por mol. Son criterios de selección futura para aquellas personas que tengan un alto riesgo en ensayos de prevención. El riesgo de eventos cardiovasculares compuestos y de enfermedad coronaria se incrementó en la población general con una concentración de hemoglobina glicosilada de 39 a 47 milimol sobre mol, que es más o menos un 5.7 a un 6,4%. Esto proporciona evidencia que el término de la hemoglobina glicosilada debe incluirse desde la prediabetes. Como sabemos, esta hemoglobina glicosilada es un método más fácil para la medición de la glucosa que la tolerancia oral a la glucosa, es decir, tiene menos tiempo. Esta información ayudaría a la estratificación para priorizar un programa de detención temprana. Este estudio también encontró que la prediabetes se asoció a un mayor riesgo de mortalidad y desenlaces cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica ya establecida. Los resultados de este estudio surgieron en el manejo de la prediabetes en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. También podría ser un objetivo importante para reducir el riesgo futuro de la enfermedad cardiovascular recurrente y muerte prematura. Siguiente campo. Bueno, las implicaciones del estudio y la investigación futura. Teniendo en cuenta la alta prevalencia de la prediabetes y la asociación sólida y significativa entre la prediabetes y el riesgo para la salud que se demostró en este estudio, una intervención exitosa en esta gran población podría tener un efecto importante en la salud pública. La prediabetes es comúnmente asintomática, presenta una ventana de oportunidad para prevenir la progresión a diabetes tipo 2 y sus complicaciones. La intervención en el estudio de la vida para la prediabetes pueden llevar a una reducción significativa de la incidencia de la diabetes. Los resultados mostraron que la intervención en el estudio de la vida, en el estilo de la vida en personas con intolerancia a la glucosa redujo la incidencia de eventos cardiovasculares y la mortalidad por todas las causas, proporcionando una fuerte justificación para la intervención para intervenir la prediabetes. Siguiente ya. En pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, el riesgo de mortalidad por todas las causas asociadas con prediabetes fue mayor en pacientes asiáticos que en pacientes no asiáticos. Bueno, y este riesgo se asoció en eventos microvasculares y nefropatía nueva, que era significativamente mayor en pacientes occidentales. Siguiente cambio. Bueno, con respecto a las fortalezas y limitaciones, los puntos fuertes, primero es que esos estudios incluidos en el análisis fueron de alta calidad y adecuadamente ajustados para los factores de confusión. Esto podía mitigar la posibilidad de que otros factores de riesgo cardiovascular influyan en la asociación de prediabetes con el riesgo de la salud observado en este estudio. El tamaño de la muestra fue grande. Esto le permitió realizar análisis de subgrupos y análisis de metaregresión para explorar la asociación en diferentes definiciones de prediabetes y el riesgo de mortalidad y enfermedad cardiovascular. Con respecto a las limitaciones, vamos a saber que no tenían acceso a los datos de las participaciones de los participantes individuales y no se podía destacar posibles factores de confusión. No está claro si el mayor riesgo observado en este estudio fue resultado de prediabetes o la transmisión de prediabéticos a diabetes ya instaurada durante el seguimiento de este estudio. Siguiente cambio. Bueno, un estudio finlandés demostró que un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular asociada con intolerancia a la glucosa permaneció significativo después de excluir a los pacientes con intolerancia a la glucosa que posteriormente desarrollaron diabetes manifestada durante los análisis de seguimiento. Del mismo modo, un estudio realizado en Japón sobre la prediabetes persistente se asoció con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, entre un 5,7 y un 6,4. El riesgo de ictus o de accidente cerebrovascular
no está asociado con la prediabetes en pacientes con enfermedad cardiovascular de arteriosclerótica basal. No está claro si la prediabetes está asociada completamente con el riesgo recurrente de accidente cerebrovascular. Como conclusiones, la prediabetes se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y enfermedades cardiovasculares en la población general y en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La detención y el manejo adecuado de la prediabetes pueden contribuir a la prevención primaria y secundaria de la enfermedad cardiovascular. Siguiente cambio. Bueno, no, pues faltó una. ¿Qué es lo que ya se sabe sobre este tema? Entonces, la prediabetes es una afección común en todo el mundo con una alta prevalencia. Un metaanálisis previo mostró que la prediabetes está asociada con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares en la población general, aunque este hallazgo fue controvertido. Los informes sobre la asociación de la prediabetes con el pronóstico en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular son inconsistentes. Lo que agregó este nuevo estudio, la prediabetes se asoció con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad en todas las causas. Diferentes definiciones de prediabetes se asocian con un pronóstico similar en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular y la detención y el manejo adecuado de la prediabetes puede contribuir a la prevención primaria y secundaria de la enfermedad cardiovascular. Y listo. Gracias. Bueno, gracias. Comentarios finales. Recordar que la prediabetes va a llevar a diabetes el 70% de los casos. No es eventualmente es una mala traducción. Eventualmente en inglés es que sí va a llegar allá. Entonces en español sería eso, no poner que eventualmente, sino la prediabetes terminará en diabetes el 70% de los pacientes. Es un hecho. Entonces no es una condición benigna. Tenemos que ser muy estrictos con la prediabetes y cambiar los estilos de vida a ver si logramos que esos pacientes no lleguen a diabetes. Indudablemente, pues que tener prediabetes tiene riesgos de malos desenlaces cardiovasculares. Entonces, el estudio es muy completo, muy bien hecho. Hay algunas inconsistencias, como cuando hablan de pacientes ateroscleróticos, todos los diagramas de Bosque, la gran mayoría muestran un efecto negativo y sin embargo la P no alcanza significancia estadística. Eso no sé cómo conciliar esa parte. Pero el mensaje esencial es ese, de que hay que primero diagnosticar la prediabetes, utilizando la glicemia basal y la hemoglobina glicada. Y segundo, hacerle ver a los pacientes que eso no es una condición benigna, que eso tiene un riesgo alto de terminar en diabetes y que por el solo hecho de tener prediabetes ya tiene unos desenlaces más desfavorables comparados con la población general. Yo creo que eso está muy bien. Otra recomendación para los expositores, por favor, no usen diapositivas con tanto texto. No salgan a leer ahí al frente, eso no tiene chiste. Pues ya leemos el artículo. La idea es que ustedes lo maticen, como lo hizo Camila, que lo proyecta, lo analiza, lo señala. Es la idea, porque cuando uno lee es que no han proyectado el contenido, no lo sabe. Entonces, ahí les dejo ese mensaje. Hoy les mandaré el artículo y el nuevo cuestionario acerca del artículo que vamos a realizar el próximo martes. Hoy nos cogió el tarde. Trataremos de no poner tanto metaanálisis en un solo día. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.